tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los seminarios web del Ceneval. El día de hoy tenemos un evento especial porque celebramos el primer año de la revista Ceneval Investiga. Para acompañarnos y darnos los pormenores de los contenidos del número 4 de la revista, nos acompañan la doctora Laura Ortega Torres, subdirectora de Investigación e Innovación del Ceneval. Buen día a todos. La licenciada Sofía Velázquez Ramírez, subdirectora de Normas Técnicas y Estándares. ¿Qué tal? Buenos días. La actuaria Noelia Ramos Casarrubias, investigadora del Departamento de Innovación. Buen día. El maestro Miguel Herrera Ortiz, subdirector de Desarrollo Profesional en el Ceneval. ¿Qué tal? Buenos días. Y la licenciada Ingrid García Pinzón, jefa del Departamento de Innovación. Muchas gracias por su asistencia a nuestros expertos del Ceneval. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se registraron al seminario del día de hoy. Los temas que deberemos serán los contenidos de la revista. En principio se nos expondrá pormenores de la entrevista que se hizo al doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y posteriormente, los articulistas de la revista expondrán pormenores de los temas que abordaron en el número 4 del ejemplar, que ya está disponible en el sitio web del Ceneval. En principio veremos los exámenes que contribuyen a los procesos de admisión. Número 2, piloteo una prueba preliminar a los reactivos de los nuevos exámenes. Como tercer momento, veremos puntos de corte en las pruebas con referente de calificación criterial. Tendremos como penúltimo tema reportes de habilidades socioemocionales, un apoyo para sustantantes e instituciones usuarias del centro. Y finalmente, el último tema será evaluación educativa y los efectos de la pandemia por COVID-19. Posterior a esta exposición, tendremos una sección de preguntas y respuestas. Para que puedan ustedes participar con los panelistas e interactuar con ellos, les pedimos que pulsen el botón naranja con fecha blanca de su panel de la aplicación para que podrán, después del cual podrán ver una sección denominada Preguntas Conversaciones. Ahí les pedimos que a manera de chat puedan anotar las preguntas que quieran hacer a los panelistas a partir de los temas que nos compartan el día de hoy. Sin más que agregar, les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos. Buen día a todos. Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor José de Jesús Williams. La siguiente, por favor. El doctor Williams es el actual rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. Esto fue a partir del 2015, donde implementó un plan de desarrollo institucional del 2019 al 2030. El doctor Williams es veterinario y cuenta con maestrías y doctorados en esta disciplina, así como en temas educativos, como una maestría por parte de la Universidad París 12 y un doctorado por la Universidad de Granada. Ha formado parte de diversas asociaciones y comisiones, incluidos el Consejo Técnico de los EGEL y el Consejo Directivo del Ceneval, del cual forma parte actualmente. También ha sido evaluador de proyectos del CONACYT y otras instituciones. Ha participado también en la publicación de artículos y un libro y ha dirigido diversas tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. En esta entrevista se abordaron temas tales como la visión de la educación media superior y superior en la UADY, su modelo educativo para la formación integral, las mejoras que realizó la UADY en la educación a distancia para contender con el confinamiento por la pandemia por el COVID-19 y las características que debe tener la evaluación a gran escala para que ésta sea importante para la educación. Para conocer las respuestas del doctor, les invitamos a revisar nuestro nuevo número. Y a continuación, le cedo la palabra a la licenciada Sofía Velázquez Ramírez, subdirectora de Normas y Estándares Técnicos, quien nos hablará de los exámenes que contribuyen a los procesos de admisión. Muchas gracias, Laura, y muy buen día a todos nuevamente. Efectivamente, aquí les voy a platicar de este artículo que presenta información de interés sobre los procesos y exámenes de admisión, tanto de carácter general como algunos ejemplos de lo que se realiza en este sentido en algunos países. Desde hace más de 3.500 años, las sociedades han tenido esta necesidad de contar con mecanismos para la selección de candidatos en diferentes contextos, principalmente en contextos laborales o contextos educativos.
El registro más antiguo de la implementación de estos mecanismos formales se remonta a la China medieval, en donde se emplearon para elegir a las personas idóneas para ocupar cargos públicos. En el ámbito educativo, como sabemos todos, hay una gran cantidad de procedimientos para la admisión de candidatos a diferentes niveles educativos. A lo largo del tiempo y ante la creciente globalización, estos procesos de admisión se han vuelto cada vez más similares. Sin embargo, sigue habiendo factores distintivos entre países, incluso también entre universidades de un mismo país o también para el ingreso a carreras determinadas. Sin embargo, de manera general, los requisitos más comunes son el certificado del nivel educativo anterior, que en el caso, por ejemplo, de muchos países de la Unión Europea, constituye el único criterio para ingresar a sus universidades. También está el promedio del nivel educativo anterior y, por supuesto, los resultados en los exámenes de admisión estandarizados. A estos requisitos se pueden sumar otros más, como ensayos, entrevistas, cartas de recomendación, evidencias sobre actividades extracurriculares, etc. Allá en el artículo se mencionan estos ejemplos de requisitos que pueden ser obligatorios o también pueden ser adicionales. Aquí los invito a que consulten el artículo para conocer más detalles sobre estos requisitos. En una siguiente parte del artículo se mencionan, como decía, ejemplos de los procesos y exámenes de admisión que se aplican en diferentes países. En el caso de Alemania, como les comentaba hace un momento, como parte de los países de la Unión Europea, los estudiantes alemanes solo deben contar con un diploma, un certificado de acreditación del bachillerato para poder entrar prácticamente a cualquier universidad o carrera. Sin embargo, sí se cuenta con algunos exámenes específicos para algunas carreras en particular. En el caso de los solicitantes extranjeros, sí se cuenta con un examen constituido por 2 módulos, uno de áreas comunes y otro de áreas que dependen de la carrera a la que quieren ingresar. En el caso de China, se cuenta con un examen único de admisión, conocido como el Gaokao, y también muy conocido por su alto nivel de exigencia. En el artículo se mencionan las características más importantes de esta prueba, como su duración de 10 horas, el tipo de preguntas que incluye. También cuenta con una parte común de áreas comunes del examen y también se permite que este examen tenga variaciones dependiendo de la región en donde se sustente. Asimismo, se pueden incluir o adicionar pruebas como pruebas físicas si se quiere entrar a una escuela militar, por ejemplo. Y algo destacable también de este examen es que sus puntajes son admitidos por universidades muy prestigiosas de otros países del mundo. En el caso de España también se cuenta con un único examen de admisión que conocemos como el examen de selectividad. También en el artículo se mencionan sus características, que principalmente este examen se distingue por centrarse en asignaturas, a diferencia de otras pruebas de la mayoría de las pruebas, que están centradas más en habilidades o competencias, aunque recientemente el Ministerio de Educación de España mencionó que va a hacer una modificación en los contenidos de su prueba para que se centre más en competencias, pero bueno, estos cambios no se verán reflejados hasta las aplicaciones de 2024, de acuerdo con lo que dice este Ministerio de Educación. Asimismo, se mencionan algunos ejemplos de requisitos adicionales que piden otras universidades, particularmente universidades privadas. Por supuesto, también en el artículo teníamos que incluir estos exámenes que creo que pueden ser los más conocidos para todos de Estados Unidos para el ingreso a la universidad, que son el SAT y el ACT. Al igual que en los otros casos, se muestran las características de estas pruebas, cuáles son las secciones o instrumentos que las constituyen y de manera particular qué es lo que se mide en cada uno de estos instrumentos. También se podrá observar que una de las actuales diferencias entre estas pruebas es que en enero de 2021 el College Board anunció que la prueba de ensayo ya no se aplicaría, mientras que en el ACT se sigue presentando esta prueba opcional de escritura.
Asimismo, para ambos casos se mencionan algunos usos adicionales al proceso de admisión de los resultados de estas pruebas, como por ejemplo utilizar sus puntajes para el otorgamiento de becas. Y en una última sección de este país se mencionan otros exámenes que son desarrollados por estados o por universidades privadas, así como otros exámenes que también son muy conocidos para ingresar a carreras específicas como las de medicina o de leyes. Los exámenes de admisión generalmente son obligatorios, sin embargo, en épocas recientes, varias universidades de los Estados Unidos las han vuelto opcionales. Esto surge principalmente porque algunos autores han mencionado que estas pruebas son inequitativas para algunas poblaciones subrepresentadas en la educación superior. Sin embargo, en otras investigaciones se ha encontrado que, por el contrario, el no aplicar estas pruebas aumenta las desigualdades y, bueno, si se quiere profundizar más en este tema, los invito a que consulte también las lecturas recomendadas de este artículo. Ahí se ofrecen también en el artículo y en estas lecturas se mencionan algunas alternativas para las instituciones de tal manera que apliquen programas que favorezcan la admisión de estas poblaciones minoritarias. La principal alternativa que se ha encontrado o que han tenido estas universidades al hacer estas pruebas opcionales es utilizar el promedio de las calificaciones de los estudiantes para tomar las decisiones sobre su admisión. Sin embargo, bueno, ahí en el artículo se mencionan cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar únicamente este indicador. Y también se mencionan cuáles son las principales ventajas de las pruebas estandarizadas, así como lo que mencionan varios autores respecto al uso de estos datos, en donde concluyen que usar las dos medidas conduce a resultados más precisos. Como último punto del artículo, la siguiente, por favor. Es que se plantean algunas recomendaciones, sobre todo para las agencias evaluadoras, en el sentido de que hagan que las instituciones educativas tengan muy claros cuáles son los usos de las pruebas y en ese sentido se beneficien con sus resultados. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera, la actuaria Noelia Ramos Casarrubias, investigadora del Departamento de Innovación, que nos presentará el contenido del artículo Piloteo, una prueba preliminar a los reactivos de los nuevos exámenes. Gracias, buenas tardes. Como sabemos, parte de las metas establecidas por el Ceneval fue la creación de nuevos instrumentos de evaluación de educación media y superior, tales como fueron el Exani 1, 2 y 3, el Dominabach básico y el EGEL Plus, tanto el área disciplinar como el área transversal. Uno de los procesos que se realizan para poder verificar la calidad de las pruebas es el proceso de piloteo. ¿Qué es el piloteo? Pues el piloteo es una aplicación de reactivos nuevos llamados pilotos antes de que se usen para calificar a los sustentantes en una aplicación real. A través del piloteo podemos llevar a cabo análisis estadísticos tanto de la prueba como de los reactivos. En este caso nos centraremos en los reactivos. Siguiente, por favor. El análisis de reactivos nos ayuda a determinar los mejores reactivos que van a formar parte de las nuevas versiones operativas de los instrumentos. Un primer paso para llevar a cabo este análisis es la selección del método estadístico a utilizar. La selección del método estadístico trasciende en el tamaño de muestra, ya que el mismo método establece el número mínimo de observaciones que se necesitan para poder obtener los parámetros. Actualmente en el Ceneval las teorías utilizadas es la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem, TRI. Particularmente para los piloteos que se expondrán más adelante, utilizamos la teoría clásica de los test. Dentro de la teoría clásica de los test,
se encuentra la estimación de los parámetros del grado de dificultad y correlación punto biserial. El primero, que es el grado de dificultad, nos ayuda a identificar qué tan fácil o qué tan difícil es un reactivo, mientras que la correlación nos ayuda a diferenciar a los sustentantes de los que saben de los que no. Siguiente, por favor. Un segundo paso es ver qué tipo de piloteo vamos a utilizar. De acuerdo a la literatura, existen diferentes piloteos como son el piloteo experimental, el piloteo en versiones y el piloteo basado en juicio de expertos. El presente artículo va a entrar en detalle solo del piloteo experimental y el piloteo en versiones. Pero, ¿qué es cada uno y cómo los vamos a utilizar? Siguiente, por favor. Bueno, comenzaremos describiendo el piloteo en versiones. El piloteo en versiones consiste en incluir una determinada cantidad de reactivos piloto en las versiones operativas del examen. Es decir, las pruebas van a estar integradas tanto por reactivos que califican como por reactivos que no califican, que son los que llamaremos piloto. Las ventajas de este tipo de piloteo en versiones es que se aplica directamente en la población objetivo. Otra ventaja es que los sustentantes no saben qué reactivos califican y cuáles no, por lo cual van a responder con la misma motivación las pruebas. ¿Qué instrumento fue el que usó este tipo de piloteo? Pues el EGEL Plus disciplinar. Como sabemos, la selección del método estadístico trasciende en el número de observaciones que se necesitan. En algunos exámenes no fue posible contar, de acuerdo a la teoría seleccionada, con el número de observaciones, por lo cual este piloteo en versiones fue complementado por el piloteo basado en juicio de expertos. Este piloteo consiste en una revisión cualitativa de los reactivos por un grupo de especialistas. El siguiente piloteo utilizado fue el piloteo experimental. El piloteo experimental consiste en poner a prueba un conjunto de reactivos inversiones que estarán constituidas únicamente por reactivos piloto, por lo que no se generan calificaciones para los sustentantes. Una de las ventajas de este tipo de piloteo es que permite poner a prueba una mayor cantidad de reactivos. Los instrumentos en los cuales se utilizaron fueron los que se muestran a continuación. Cabe señalar que el Exani 1, 2 y 3 fueron los primeros piloteos experimentales realizados y que sirvieron de experiencia para la futura planeación del Dominavach y del EGEL Plus transversal, ya que un factor importante a considerar es la tasa de participación de las instituciones y los sustentantes, es decir, ¿qué porcentaje real contesta la prueba a diferencia del que se tiene considerado en el registro? Entonces, con base en estas estimaciones, nosotros llevamos a cabo la planeación de piloteos posteriores, como fueron el Dominavach y el EGEL Plus transversal. Siguiente, por favor. Como podemos observar, el piloteo requirió de una planeación considerando conjuntamente diversos aspectos. Aspectos relacionados con el instrumento, aspectos relacionados con el análisis estadístico y una valiosa participación de las instituciones y los sustentantes. Por ejemplo, todas estas se correlacionan entre sí, ¿no? Si nosotros, dependiendo del número de versiones a ensamblar, por ejemplo, se iba a necesitar un mayor tamaño de muestra. Entonces, al necesitar un mayor tamaño de muestra, era necesario e indispensable contar con la participación de las instituciones y los sustentantes. A través de esto fue posible obtener evidencia empírica relacionada con el funcionamiento y de esta forma corroborar o coadyuvar en la calidad de los reactivos que van a integrar las futuras versiones operativas para la renovación de los nuevos exámenes. Para ver a mayor detalle los resultados de estos piloteos, los invito a revisar el artículo Piloteo, una prueba preliminar a los reactivos de los nuevos exámenes. A continuación, cedo la palabra a mi compañero, el maestro Miguel Herrera Ortiz, que va a presentar
puntos de corte en las pruebas con referente de calificación criterial. Gracias. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias. Miren ustedes, nosotros los seres humanos vivimos en un mundo de categorización. Categorizamos objetos, categorizamos eventos, categorizamos también personas y nosotros mismos estamos ubicados en diferentes categorías. Ustedes saben, por ejemplo, que ahorita es muy importante si estoy en la categoría de las personas que hemos recibido 3 vacunas, o estamos en la categoría de las personas que no hemos recibido vacunas, o recibimos una vacuna tipo A o tipo B, etcétera, etcétera. Las instituciones educativas, los sistemas educativos, los docentes, también requieren de categorizar a los estudiantes. Dice, según un autor muy reconocido, es una necesidad inescapable que tienen las instituciones, los sistemas educativos, de categorizar a los estudiantes. La siguiente, por favor. A veces se utilizan pruebas como les decía, son un medio para poder ubicar a los sustentantes dentro de cada una de las categorías. Cuando una prueba educativa es usada con esa finalidad, se sigue un conjunto de pasos, se sigue un conjunto de procedimientos para tener la mayor certidumbre posible de que esa categorización es correcta. En especial, se sigue una serie de pasos que se conocen como establecimiento de estándares. La siguiente, por favor. Este establecimiento de estándares se compone de 3 pasos fundamentales. En el primer paso se establecen cuántas categorías o niveles de logro, como se les denomina técnicamente en la literatura, se podrán inferir a partir de los resultados de una prueba. ¿Cuántas categorías y qué denominación o qué etiqueta va a recibir cada categoría? Un paso muy importante también es el darle un significado, darle una descripción a lo que significa que un sustentante, que un estudiante esté ubicado en una categoría. Y finalmente, el tercer punto necesario para el establecimiento de estándares consiste en determinar la puntuación que se requiere para que un estudiante quede ubicado dentro de una categoría. Esto se conoce de manera técnica como establecimiento de puntos de corte. La siguiente, por favor. En los puntos de corte, pues lo que se hace es poner una puntuación mínima para que alguien quede ubicado en una categoría o no. Esto requiere de una serie de principios, que seguimos en el Ceneval cuando establecemos un punto de corte. En primer lugar, pues se establece de una manera colegiada. Se establece por expertos en la materia, por expertos en la población. Este proceso es documentado, es transparente y se sigue una racionalidad que se plasma en alguno de los métodos que se utilizan para establecer puntos de corte. Miren ustedes, la misma necesidad de establecer categorías ha sido a veces criticada. Sin embargo, debemos entender que si pensamos en un egresado del nivel, por ejemplo, superior, pues queremos que ese egresado del nivel de educación superior sea un profesional,
un profesional capaz de una práctica profesional eficiente y segura. Nosotros, cuando habitamos o compramos una casa, queremos que haya sido construida por un ingeniero capaz, sobresaliente, eficiente, aprobado por lo menos. Cuando llevamos a nuestras mascotas a su revisión, pues queremos que el veterinario pertenezca a una de estas categorías con estas características. Igualmente, cuando vamos al doctor, requerimos de una doctora que sea eficiente, capaz, para que nosotros nos sintamos a gusto, seguros de ir con esos profesionales. Es por ello, la siguiente, por favor. Es por ello que cuando nosotros establecemos en una prueba educativa toda una serie de pasos que les digo que son muchos, en especial los relacionados con el establecimiento de estándares, y dentro de establecimiento de estándares se siguen métodos particulares, ustedes van a encontrar en el artículo una descripción general de dos de los métodos que más se utilizan para establecer un punto de corte. En especial, se habla del método Angoff y el método del marcador o método Bookmark. Yo los invito, pues, a que consulten ahí, además de la literatura especializada que está citada ahí, cuáles son las principales características de estos métodos para establecer un punto de corte y para determinar, en ese caso, a qué categoría pertenece un estudiante. Muchas gracias. A continuación, mi compañera, la licenciada Ingrid García Pinzón, nos hablará de reportes de habilidades socioemocionales, un apoyo para sustentantes e instituciones usuarias del centro. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Buenos días, es un gusto estar compartiendo con ustedes por medio de este espacio. Quisiera invitarlos cordialmente a leer este artículo sobre el reporte de habilidades socioemocionales para sustentantes e instituciones usuarias del centro. Como ustedes saben, actualmente el objetivo general de los cuestionarios de contexto se enfoca a cubrir necesidades de información propias del Ceneval, pero sobre todo a cubrir estas necesidades de información de las instituciones usuarias y las autoridades educativas. En ese sentido, se resaltó la importancia de emprender cursos de acción enfatizando necesidades de establecer bases teóricas sólidas y un modelo único para la medición de habilidades socioemocionales. Esta información es necesaria para ayudar a la detección y solución de problemas y, por supuesto, para apoyarnos en la toma de decisiones. La que sigue, por favor. En este sentido, el Ceneval desde el 2015 generó un proyecto específico para la medición de habilidades socioemocionales. Este grupo de habilidades en los últimos años, como ustedes saben, han cobrado gran importancia debido a que tienen un impacto en la calidad de vida de las personas, por supuesto su desempeño académico y adicionalmente en su desempeño laboral. Dada la importancia que tiene esto, también fue incluido en el currículum mexicano. Y considerando esto, el centro utilizó el término habilidades socioemocionales, aunque pueden revisarlo en la literatura, este tipo de habilidades pueden recibir varios nombres. En ese sentido, a lo que se refiere en particular los estudios del Ceneval, es a un conjunto amplio de características que están relacionadas con la personalidad, las metas, la motivación, las actitudes, las conductas, etc. La que sigue, por favor. En este sentido, por medio de los cuestionarios de contexto, se recaba información para cada sustentante. Esto se hace por medio del autorreporte. De esta manera se determina el nivel de desarrollo de cada habilidad socioemocional que les voy a presentar a continuación y el nivel socioeconómico. Hay dos tipos de reporte, esto es importante considerarlo. Por un lado están los reportes institucionales y por el otro lado los reportes individuales. En el caso de los reportes individuales en particular, contiene información para cada sustentante. En este caso se dan algunas descripciones generales de las habilidades socioemocionales que están descritas.
Adicionalmente, también se da una breve reseña de cada uno de los niveles de desarrollo y finalmente se brinda un conjunto de información relevante para que cada sustentante pueda acceder a un conjunto de recomendaciones para seguir desarrollando estas habilidades. La que sigue, por favor. Por otro lado, en cuanto a los informes o reportes institucionales, también se brinda una descripción general de estas habilidades. Se incluye la distribución de los sustentantes de cada institución en el nivel de desarrollo que vamos a ver más adelante, pero a diferencia de los reportes individuales, en el caso de los institucionales, se incluye información sobre el nivel socioeconómico de los sustentantes. Esto es debido a que los modelos que se utilizaron como base para el diseño de estos reportes, no solo basta con describir los niveles de desarrollo de las habilidades socioemocionales, también es importante considerar las oportunidades que tenemos las personas para desarrollarlos. La que sigue, por favor. En este sentido, ustedes están viendo en su pantalla una descripción básica, práctica y sencilla sobre qué significa cada una de estas 5 habilidades socioemocionales que se reportarán. Les invito a que revisen las definiciones con mayor detalle en el artículo. Sin embargo, por poner un ejemplo, para la definición de cooperación, se hace referencia a trabajar en equipo para lograr una tarea. En este sentido, como ustedes pueden observar, es un lenguaje sencillo y accesible, y no por eso deja de ser técnicamente incorrecto. Técnicamente correcto, disculpen. La que sigue, por favor. Adicionalmente, en el caso de la descripción de los niveles de desarrollo, tenemos 3 niveles: el nivel A, el nivel B y el nivel C. En cada uno de los casos se resalta la importancia que tiene el uso de estas habilidades en beneficio de las actividades académicas de los estudiantes y sus futuras actividades laborales. Sin embargo, aquí el nivel A, por ejemplo, hace referencia a que corresponde a los puntajes más altos. El nivel B se le hace una sugerencia a la institución a que ponga atención en el desarrollo de estas habilidades. Y el nivel C es un indicador que sugiere que la institución debe ofrecer apoyo a los estudiantes o a sus estudiantes para lograr el mejor desarrollo de estas habilidades. La que sigue, por favor. En estos reportes, además de esta información que les acabo de comentar, se incluye la distribución del porcentaje de sustentantes que corresponden a cada uno de estos 3 niveles de desarrollo en las 5 habilidades socioemocionales. Como ustedes pueden ver, es una gráfica muy sencilla en donde se puede interpretar fácilmente por medio de estos colores verde, amarillo y azul a qué nivel de desarrollo le corresponde cada porcentaje de los sustentantes de cada institución. La que sigue, por favor. Para el caso de los reportes institucionales, adicionalmente se incluye esta parte de los niveles socioeconómicos. Como ustedes podrán revisar en el artículo, los estudios que se realizaron en el centro hacen referencia a que todos estamos incluidos en un contexto sociocultural y eso denota las oportunidades que tenemos. Por esa razón es importante explicar estos contextos. Y los niveles socioeconómicos son 7 que hacen referencia a la distribución de la población mexicana y ustedes pueden mirar que se utiliza un lenguaje sencillo para explicar cada nivel. La que sigue, por favor. En cada uno de estos niveles se da una breve explicación y se hacen referencias sobre si tuvieran más interés de investigar más sobre el tema de tipo técnico. La que sigue, por favor. Aquí se muestra la distribución de los niveles socioeconómicos. La que sigue, por favor. Al igual que con el caso del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y bueno, finalmente solo quiero invitarlos a revisar el artículo y hacerles notar que el esfuerzo del centro con esta generación de investigaciones permiten tener una visión más integral con respecto a las características de los sustentantes en sus exámenes de desempeño académico.
Actualmente esta generación de reportes y esta información cobra gran relevancia porque permite y facilita a los agentes involucrados a que puedan utilizarla en beneficio de los estudiantes. En este caso, les hacemos la invitación a las instituciones y autoridades educativas a utilizar y apoyarse en este tipo de información. Muchas gracias. Muy bien, a continuación escucharemos las palabras de la doctora Laura Ortega Torres, que nos hablará sobre la evaluación educativa y los efectos de la pandemia por el COVID-19. Doctora, por favor. Gracias, Ricardo. Buen día nuevamente. Así es, yo les voy a hablar sobre este último artículo que trata de la evaluación educativa y los efectos de la pandemia por el COVID-19. La que sigue, por favor. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por los niveles alarmantes de propagación y por la gravedad de la enfermedad por el COVID-19. Y como sabemos, pues la catalogó como una pandemia. A partir de esta fecha, nuestro mundo cambió, cambiamos la dinámica de nuestra vida cotidiana y nuevas formas para aproximarse a las actividades diarias fueron implementadas, incluidas el acceso a la educación y su evaluación. Diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación por el impacto que tuvo la pandemia en el acceso a la educación, así como en la calidad y la evaluación de esta. Por ejemplo, la UNICEF indicó que los rezagos de aprendizaje se vieron agudizados debido al cierre de escuelas. En marzo del 2021, reportó que en México las escuelas permanecieron cerradas 180 días. Por su parte, el INEGI indicó que el 2.2% del total de personas de entre los 3 y 29 años que estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 no lo concluyó, lo cual en algunos casos se relacionó con el COVID-19 y la falta de dinero o recursos. La OECD indicó que también las evaluaciones se vieron afectadas en nuestro país, lo que provocó problemas en las trayectorias del aprendizaje y en el avance en los estudios, en particular en el nivel superior. La siguiente, por favor. Es por esto que la evaluación educativa es una gran herramienta de apoyo. Evaluar y monitorear el aprendizaje para obtener retroalimentación se ha vuelto indispensable para conocer el progreso educativo de los alumnos y poder llevar a cabo acciones apropiadas para nivelarlo cuando sea necesario. Existen distintos tipos de evaluación. La anterior, por favor. Una de ellas es la evaluación formativa. En el salón de clases que ahora se han vuelto virtuales, las actividades de aprendizaje en distancia han reafirmado el papel formativo de las evaluaciones. Al recabar información sobre el aprendizaje de cada alumno por medio de tareas de seguimiento, los profesores pueden obtener retroalimentación y modificar sus estrategias de enseñanza para tener efectos inmediatos en sus estudiantes actuales, así como a largo plazo para la enseñanza en esta misma modalidad. Otro tipo de evaluación es la evaluación diagnóstica. Los exámenes diagnósticos pueden ser utilizados para la evaluación de escuelas, niveles o sistemas educativos, ya sean regionales o nacionales. Este tipo de exámenes se diseñan para identificar si los alumnos presentan problemas de aprendizaje o si cumplen con ciertos niveles de logro educativo. En estos casos, el contenido del examen depende de lo que quiere ser medido o diagnosticado. Lo que se aprendió en un año, por ejemplo, o por otro lado, el entendimiento detallado de algún tema en específico. Ahora bien, dado el contexto actual, pues es necesario considerar toda la información que las evaluaciones proveen, no únicamente la obtenida con nuevos exámenes diagnósticos diseñados especialmente para medir los efectos de la pandemia, sino también aquella información que se recaba con las evaluaciones que comúnmente se llevan a cabo en cada país, especialmente en aquellos casos en los que realizar una evaluación diagnóstica pues puede ser un proceso complicado por razones económicas, temporales, etc. El Ceneval ha desarrollado una nueva generación de instrumentos para los procesos de ingreso y egreso de los estudiantes.
Los nuevos Exani, EGEL Plus y el Dominavach básico fueron diseñados para brindar más información y contribuir al diagnóstico sobre los conocimientos y habilidades con los que cuentan los estudiantes. Esta información puede ser aprovechada para reforzar los programas de estudio en áreas en las que las generaciones pudieran tener algún área de oportunidad derivada de las condiciones de aprendizaje durante esta pandemia. Además, datos sobre las condiciones personales y sociales de los individuos brindan información sobre el contexto de estudiantes y docentes, además que pueden indicar deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destacan las investigaciones sobre las habilidades socioemocionales y el papel fundamental que tienen no solo para el desempeño académico, sino que se puedan relacionar con el mejor uso de las TIC para la educación a distancia. Como lo acaba de mencionar mi compañera Ingrid, el Ceneval ha ajustado sus cuestionarios de contexto para medir estas habilidades fundamentales y así apoyar tanto a estudiantes como a docentes y autoridades educativas. Esto con el fin de que cuenten con información para enfrentar los retos que implica la educación a distancia y otros nuevos que seguramente enfrentarán. Así, la información obtenida por medio de la evaluación académica y sobre las habilidades socioemocionales en su conjunto puede ser la base para el desarrollo de políticas públicas o programas de acompañamiento y para una mejor comprensión de nuevas oportunidades. Es por esto que el análisis de esta información será fundamental para la conexión entre instituciones escolares y estudiantes, contribuyendo a un mejor desarrollo social. Y no me queda más que reiterarles la invitación a leer este nuevo número de la revista. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura Ortega, por esta reflexión final. Le invito a los panelistas a que se sumen a cuadro en este momento para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas de la audiencia. Como ven, el nuevo número de la revista Ceneval Investiga, que les reitero, ya está disponible en el sitio web del Ceneval para descarga digital, contempla todos estos temas que nos han abordado los panelistas, que son muy diversos, abordan cuestiones técnicas sobre el diseño de los exámenes, lo cual justo refleja el trabajo que se hace al interior del centro para entregar a las instituciones usuarias exámenes de alta calidad técnica. La primera pregunta que quiero plantear es para la licenciada Ingrid García. Licenciada, ¿esta clasificación de niveles socioeconómicos que nos ha presentado es vigente en México? Sí, como ustedes saben, el Instituto de Geografía y Estadística, es decir, el INEGI, recaba información a partir de cada cierto tiempo por medio de una metodología ya muy estructurada, las encuestas sobre gastos e ingresos de los hogares mexicanos. A partir de eso, diversas instituciones hacen estudios sobre cómo se distribuyen o cómo cambian los niveles socioeconómicos. Esta escala o este indicador que está utilizando el centro en particular es de los últimos datos que se tienen recabados. Todos sabemos que por efecto de las pandemias el levantamiento de datos fue un tema. Sin embargo, estamos atentos a si se requiriera alguna corrección, hacerla, pero sí, considerando la información que actualmente se tiene en base a muchas instituciones nacionales sobre todo, especializadas en el tema, sí tenemos la información de forma lo más vigente que se puede y por supuesto nos seguiremos esforzando para que así sea. Muchísimas gracias. No se escuchó la pregunta, Ricardo. Perdón por no escuchar. Decía, la pregunta era para la actuaria Noelia Ramos y la pregunta en concreto es, ¿cuál es el objetivo de que se realicen continuamente piloteos? Gracias. Uno de los objetivos de que se realice continuamente piloteos es robustecer el banco y con eso generar una mayor cantidad de versiones y con eso poder ofrecerle a las instituciones y usuarios
una mayor cantidad de pruebas con la mejor calidad, tanto cualitativa como cuantitativa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Sofía Velázquez, nos preguntan, ¿qué tan viable es que se dé más de un uso a los exámenes de admisión? Sí, muchas gracias. Pues aquí comentaría que todos los exámenes, desde su diseño, pues deben de cumplir con un propósito, que en este caso obviamente es el de contribuir o brindar datos que sean útiles para las instituciones educativas sobre los procesos de admisión. Sin embargo, como veíamos, por ejemplo, en el caso de los exámenes de Estados Unidos, el ACT, el SAT, tienen otros usos que obviamente deben de estar probados y avalados por información que sustente, que lo sustente, ¿no? Ahí mencionaría particularmente que revisaran el artículo de Kolyatic y sus colaboradores sobre pruebas de admisión en la universidad y responsabilidad social. Ahí se muestran varios datos que mencionan varios datos que se requieren para que se sustenten esos otros usos de las pruebas, que principalmente tienen que ver con que estos otros usos sean razonables, coherentes, plausibles y que también se cuente con esas evidencias suficientes que les mencionaba, ¿no? Suficientes y apropiadas que sustenten esos otros usos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sofía Velázquez. Nuevamente para la licenciada Ingrid García. ¿Las instituciones usuarias tienen alguna manera de interpretar los cuestionarios de contexto de aplicaciones anteriores a este esquema que se está planteando actualmente? Muchas gracias por la pregunta, eso es muy importante. Este proyecto de investigación inició desde el 2015, es decir, hay evidencia de la calidad de los modelos de forma empírica, de forma teórica y ya la culminación con los reportes. Y probablemente las instituciones usuarias que nos siguen de cerca en el caso de los cuestionarios de contexto podrán haber notado que hubo modificaciones menores o mayores a las preguntas en particular sobre habilidades socioemocionales y nivel socioeconómico. Esto fue debido a que estábamos desarrollando el modelo. Sí hay manera de rastrear hacia atrás, sin embargo yo no lo recomendaría porque digamos, hasta ahorita ya podemos estar seguros de que los niveles de desarrollo están marcados con la metodología que tenemos desarrollada. Sin embargo, bueno, los invito a que revisen el artículo para que puedan ver a mayor detalle qué fue lo que se hizo. Y en caso de que tuvieran pues algún interés en particular, pueden contactar por medio de los correos que les van a colocar para ver ya como esas cuestiones como técnicas más específicas. Porque sí creo que si se decidiera hacer, debiera hacerse con mucho cuidado. Muchas gracias. No se escucha, Ricardo. Gracias. En coincidencia con lo que maneja la licenciada Ingrid García, estamos presentando ya una dirección de correo donde pueden plantear esta pregunta en particular. Muchas gracias. Una pregunta para el maestro Miguel Herrera. Mencionó, maestro, sobre ejemplos de los exámenes para determinar si una persona es competente para ejercer una profesión. ¿Existe algún otro uso de los exámenes para el cual se deban establecer puntos de corte? En general, los puntos de, bueno, de hecho, específicamente los puntos de corte están pensados para exámenes que se denominan orientados a criterio. Hay muchas clasificaciones de las pruebas, pero una de las principales tiene que ver con el uso que se le puede dar en cuanto a ordenar a los sustentantes o en cuanto a categorizar. Cuando se categoriza a los sustentantes o estudiantes, a eso se le denomina exámenes orientados a criterio. Y en ese tipo de exámenes es donde se sigue toda una metodología que, como mencionaba, se basa fundamentalmente en el establecimiento de estándares. Ahí es donde, en particular, se establecen estas categorías para estos exámenes orientados a criterio, que estuvieron muy asociados o muy relacionados con todo un modelo educativo pedagógico
que tenía que ver con, en educación, delimitar objetivos, dominios de aprendizaje. En la medida en que eso esté claro, la prueba es un medio para inferir si podemos ubicarnos o no dentro de una categoría. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora Herrera. Doctora Laura Ortega, nos preguntan, ¿cómo es posible que una institución aproveche la información de los nuevos exámenes del centro para analizar efectos de la pandemia en sus estudiantes? Gracias. Bueno, por ejemplo, los Exani, ya desde hace algunos años, algunas instituciones solicitaban, por ejemplo, que se les diera información más detallada. Entonces, uno de los objetivos de estos nuevos Exani fue dar información a nivel subárea. Con esta información, pues las instituciones pueden ver cómo están ingresando sus estudiantes, cuáles son las materias, temas donde pueden tener algún área de oportunidad y enfocar cursos remediales para este tipo de temas, por ejemplo. Muy bien, doctora. Y siguiendo en esta idea, ¿qué tan pertinente o qué tan posible es hacer estudios predictivos para determinar la capacidad de éxito de un examen de ingreso, a partir de un examen de ingreso? Sí, bueno, de hecho es una de las estudios que dan soporte a los exámenes de ingreso. Los exámenes anteriores, perdón, sí teníamos ya ese estudio de validez, que de hecho se denomina validez predictiva, y uno de los pendientes que tenemos que hacer este año con los nuevos Exani es justamente repetir este estudio, pero para ello requerimos, de hecho, el apoyo de algunas instituciones que nos indiquen, por ejemplo, información de sus estudiantes al término del primero o del segundo semestre para poder realizar este estudio. Pero sí, definitivamente es un dato que da soporte a los exámenes y que vamos a trabajar para esta nueva generación de los exámenes. De acuerdo, muchas gracias. Licenciada Ingrid García, nos preguntan si en el caso de las habilidades socioemocionales que se nos han presentado, el Ceneval adapta escalas existentes o ha creado sus propias escalas para medir tales habilidades. Muchísimas gracias por la pregunta. Las dos cosas. En una primer fase, incluso antes de que se utilizara o que se tuviera como objetivo medir habilidades socioemocionales como las conocemos ahora con el modelo que tenemos actualmente, normalmente se utilizaban escalas ya probadas y entonces empezaban a trabajar. Las escalas en particular de las habilidades socioemocionales ya son escalas que han sido desarrolladas en el centro por medio de años y años de, aprovechando lo que comentaba Noelia, de piloteo, y ya tenemos como bases empíricas, es decir, de análisis psicométricos y estadísticos bastante sólidas. Es decir, incluso en control de si las personas nos están leyendo, es decir, hasta este tipo de detalles de control en un instrumento como es este caso de un cuestionario de contexto, hasta la relación de estas habilidades con otras variables. Entonces, de muchas maneras, ya estas son escalas desarrolladas con información empírica por parte de Ceneval, ya a partir de muchas fuentes, digámoslo así. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Licenciada Sofía Velázquez, nos preguntan que usted nos ha mostrado ahorita en su presentación y dentro del artículo que se refiere en la revista, diferentes pruebas para la admisión. El que existan tantas pruebas diferentes, ¿cómo puede hacer una institución para tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción? Sí, muchas gracias, Ricardo, por la pregunta. Efectivamente, las instituciones educativas pueden optar por diferentes pruebas, hay diferentes pruebas en el mercado y lo primero en lo que se tendrían que fijar es en los contenidos de esas pruebas, si esos contenidos realmente están o son acordes con lo que se ha enseñado o se ha ejercitado en la escuela.
conocer bien también esos propósitos y usos de las pruebas en caso de que se requieran utilizar, como lo comentaba en la pregunta anterior, ¿no? O sea, si se quiere hacer otro uso de los puntajes de las pruebas, habría que ver si la prueba por la que se está optando cuenta con esas evidencias que sustenten esos otros usos que se quieran hacer a los exámenes. Y también relacionado con lo que estaba comentando la doctora Laura Ortega sobre los estudios predictivos, es importante también revisar que los exámenes cuenten con ese tipo de estudios de efectividad o que nos hagan saber o que les hagan saber más bien a las instituciones educativas que los resultados de las pruebas son confiables, que en el caso, por ejemplo, de los Exani, como mencionó la doctora Laura, pues sí se contaba con estos estudios de validez predictiva que confirmaban que los resultados eran buenos predictores del desempeño de los estudiantes en el primer año al que se ingresaba, que como bien mencionó, pues ahora se tendrían que hacer para la nueva generación de pruebas. Muchas gracias. Gracias, licenciada Velázquez. Para la licenciada, a la doctora Noelia Ramos, nos preguntan respecto a la exposición que nos compartió sobre los piloteos. Los piloteos, los reactivos que se pilotean por parte del Ceneval, ¿siguen alguna metodología en específico? Es decir, ¿se pilotean con grupos de la población? ¿Cómo es que realiza el centro sus piloteos? Gracias por la pregunta. Para llevar a cabo los piloteos se toman en cuenta diversas características del instrumento. Dentro del instrumento, pues tomamos en cuenta la estructura, la longitud de la estructura, el número de áreas, el número de reactivos disponibles, el tiempo que se tiene para la implementación del nuevo instrumento, los tiempos de respuesta, incluso entre cada una de las áreas pueden variar. También tomamos factores como la sobreexposición de los reactivos, porque aunque sea un piloteo, se procura evitar que haya una sobreexposición de estos reactivos. Estos son algunos de los aspectos que se van a estar considerando. Yo estoy hablando de la parte estadística, pero no solamente es todo el proceso. El piloteo es uno de los tantos procesos. Estos reactivos llevan un proceso de una revisión cualitativa, pasando por procesos de revisión técnica, revisión editorial. Prácticamente nosotros, ya llegan a nosotros los reactivos que van a estar disponibles para pilotear y nosotros tomamos en cuenta estas consideraciones que menciono y la participación también de las instituciones y sustentantes e incluso características del mismo examen, ya que hay instrumentos que la población es muy grande, la población objetivo, y hay otros instrumentos que pueden llegar a hacer que la población sea por default muy chiquita y además tengan longitudes muy grandes. Entonces, todos estos aspectos deben de estar correlacionados para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias por la respuesta. Doctora Laura Ortega, nos menciona algunos efectos negativos de los estudiantes a partir de la pandemia. ¿Habrá algunos otros que nos pudiera anticipar como previo a la lectura del artículo? Sí, como lo mencioné, varias instituciones han hecho estudios y han hecho estos reportes. Ha habido efectos tanto negativos como positivos. Algunos positivos han sido pues que pusimos mucha atención en el aprendizaje virtual. Prácticamente se dijo que lo que tuvimos que desarrollar para esta pandemia pues se hubiera tardado al menos 10 años. Y otros efectos negativos han sido pues que no todos los países han contado con los recursos para hacer este cambio y por lo tanto algunas brechas se están agrandando. Sin embargo, ellos quieren que lo veamos como un área de oportunidad para mejorar todo, tanto las condiciones tecnológicas como los planes de estudios. De acuerdo, muchas gracias. Para la licenciada Sofía Velázquez, nos mencionó en su exposición que algunas instituciones se apoyan o validan los resultados del examen de admisión que se aplica en China para sus procesos de admisión.
El que admitan los puntajes de esta prueba significa que el examen que se aplica en China mide lo mismo que los exámenes de estas universidades. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí mencionaba que estos puntajes del examen Gaokao se pueden admitir en algunas universidades muy prestigiosas del mundo como Cambridge o como la Universidad de Toronto, la de Sydney, varias universidades en Estados Unidos, etc. Estos puntajes los toman las universidades sin que necesariamente coincida lo que está evaluando esta prueba con los programas de estudio que ellos tienen. Sin embargo, es muy posible que admitan estos puntajes porque hayan encontrado coincidencias. O sea, esto es muy probable. Y para saberlo con certeza habría que analizar con mayor detalle qué evidencias de validez tienen para tomar esta decisión. Aunque también los invitaría, además de las lecturas recomendadas que vienen en el artículo, que consultaran las páginas oficiales de todos los exámenes, en donde seguramente se puede encontrar mucha más información sobre por qué admiten estos puntajes y también para que vean que en estas universidades el puntaje de esta prueba no es el único requisito, no es el único factor que toman en cuenta para la admisión, sino que en su mayoría complementan ese puntaje con otros de otras pruebas. Generalmente se hacen también entrevistas a estos aspirantes. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por su respuesta. El tiempo se nos ha agotado, el tiempo de transmisión. Les agradecemos a nuestros panelistas el que hayan tenido la oportunidad de conversar el día de hoy sobre los artículos que han escrito para la revista Ceneval Investiga número 4. Muchas felicidades, seguramente están de plácemes porque cumplen un año con este proyecto editorial. Muchas felicidades a ustedes. Y a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión, les agradecemos también su asistencia, su constancia, por acompañarnos durante este año que hemos impartido a través de nuestros articulistas los contenidos de la revista. Les invitamos a consultar los 4 números que están en nuestro sitio web. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.